Y bueno, luego la comprensión del ciclo muerte-renacimiento, que entiendo que es también la esencia del proceso espiritual y del camino chamánico también en particular, ¿no? Es decir, todo ritual chamánico, digamos, de medio calibre, se basa en que de alguna manera hay una muerte, quiere decir un desprendimiento de algo, hay una desorganización, una decepción, un abatimiento para salir. En realidad para mí el ciclo es de desconfiguración o desorganización para una reorganización. Entonces tienes que morir, obviamente, para poder salir renovado. Así funciona un temazcal y así funciona pues cualquier, prácticamente diría yo, cualquier ritual como una planta sagrada también. Todos siguen ese esquema, digamos, muerte, renacimiento. Y si no queremos morir, pues tampoco podemos renacer, ¿no? Ahí está la valentía de cada cual de permitirse ese desprendimiento y ese soltar cosas, ¿no? Soltar cosas que obviamente que nos estimulan también, ¿no? A nuestro ego, por lo menos, ¿no? Bueno, ¿queréis comentar alguna cosita para no convertirme en un papagayo? ¿Con la madre tierra? ¿Comunicar con la madre tierra? Sí, claro. No a menos que os dicen cómo hay ella. ¿Cómo? Que si sentí la madre tierra como está en estos momentos, y yo qué sé, que a mí me preocupa porque ocurra una parte de que pase algo en el planeta, no podamos ayudarlo, pero yo creo que el planeta mismo está, no sé. Bueno, eso, el día 1 me parece que es el día de la Pachamama. Claro, la Pachamama, la Madre Tierra, está ahí, está en todo. De hecho, en todo este proceso, lo importante, diría yo, esencial, dentro de las cosas esenciales y vitales, es darse cuenta que nosotros pertenecemos a la Tierra, no que la Tierra nos pertenece. Y entonces la Tierra, pues bueno, yo por elementos, pues el primero que tomé contacto fue con el fuego. Yo digo que esto obviamente es una cosa paulatina. El fuego fue el primero que me deslumbró, digamos, y que de alguna manera, ¿no?, se conectó conmigo, yo con él. Luego el agua. Tercera, la tierra. Entonces, pues ya empiezas ahí, ¿no?, a sentir, como tú dices. A nivel personal, ¿qué pienso? ¿Qué siento, pienso? Pues que efectivamente la Tierra está en un proceso de ascensión absolutamente inevitable, y entonces pues que ascenderá y expandirá a su ritmo como no puede ser de otra manera. Temerario el impulso, el intento de evitar o de tratar de impedir la expansión de la madre tierra, ¿sabes? Con la red del 5G, con lo que tú quieras, ¿sabes? Como decir, vamos a ver cómo, ¿no? Es la osadía del desconocimiento, ¿no? De lo que pretender en grado extremo ir en contra del diseño de la vida. Entonces, bueno, pues para muchos sentimos no solamente que la madre tierra está en ese proceso de expansión, que tiene su propio proceso y que cada vez más evidente, más sensible, pues tiene más fuerza, sino que además como que eso es, o sea, que es el despertar de la nueva humanidad. Y yo en ese sentido tengo que reconoceros mi sorpresa, ¿no?, con todo lo que está pasando, porque la verdad que no lo esperaba. Mucha gente estamos sintiendo, yo lo he sentido a nivel personal con mucha claridad, y eso entiendo que es sensible energéticamente, que está habiendo una gran expansión, que está viendo que la humanidad está cambiando. Estamos en un nuevo amanecer, y eso lo he sentido yo, y he recibido muchos cantos en ese sentido. O sea, yo no puedo decir que yo eso no lo haya sentido. Y ahora entonces lo que ocurre es que a ver, me he perdido lo que estaba diciendo. El despertar del nuevo mundo, el nuevo amanecer. Eso, digo que estoy sorprendido porque de repente se ha colado un nubarrón negro brutal. Es como si mañana estamos viendo el amanecer y de repente, en vez de luz, hay una profundísima oscuridad. ¿Qué está pasando? Yo luego no contaba con eso, si soy sincero. Pero entiendo que está la fe y el sentir de que es inevitable e imparable que la Madre Tierra expanda, y que la conciencia humana, pues por todos los datos astronómicos, astrológicos, de las tradiciones sagradas, es decir, nos hemos estado preparando para este momento, y eso es inevitable. Y entonces en eso estamos. ¿Y a qué te refieres con el lugar? Pues eso, que yo me lo estoy tomando como que está pasando una nube muy negra. Pero que en concreto, que hablo del coronavirus, ¿es lo que te refieres del lugar, no? Con toda la emergencia de oscuridad, digamos, ¿no?, que representa toda esta manifestación, digamos, a través del coronavirus, ¿no? Pero sin embargo, la parte positiva del coronavirus que me ha despertado en la gente,
Yo por lo menos lo siento Sí, así, ¿no? claro. Es que eso es la... Claro, se me olvidó decir que dentro de la tradición chamánica, pues digamos, el macroconcepto es el gran espíritu, ¿no? El gran espíritu, o la expresión que a mí me gusta más todavía, que es el gran misterio, como le llamaban los indios lakotaamericanos, ¿no? El gran misterio. Algo parecido a lo que en el taoísmo se dice como que el Tao es innombrable. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el gran espíritu es tan complejo que, es decir, la oscuridad o los planes de la oscuridad al mismo tiempo se entrelazan con lo necesario para el despertar y para la luz y para el amanecer. Entonces, desde una óptica espiritual no tenemos que estar alineados con tratar de que las cosas no pasen. Cada uno tendrá que hacer lo que sienta que tiene que hacer, pero no ponernos en lucha contra lo que está pasando, porque lo que está pasando es paradójico, complejo, misterioso. Y lo que queda es la fe. Yo por eso utilizo la metáfora de la nube. O sea, para mí es una nube muy negra. No contaba con esta nube, la verdad. Pero quiero pensar que es una nube que está pasando y que pasará. Y que amanecerá como tanto estamos sintiendo, que nos estábamos preparando para, ¿no? Un nuevo amanecer. Para un nuevo amanecer. Pero vamos, que es lo que decía, que es que yo lo he visto, vosotros también lo habéis visto, pero yo lo he visto en mi casa. Algunos miles de personas que han pasado por mi casa, que estaban despertando, que son seres despiertos, y hay muchos, y entonces pues ahí, claro, hay varias líneas del tiempo aquí en la humanidad, varios procesos evolutivos, no sabemos cómo se operará la cosa, pero lo cierto es que aquí hay un proceso de expansión de la conciencia y de la luz muy fuerte, y nos encontramos ahora con un proceso paradójico, que yo confío que el Gran Espíritu, en su enorme creatividad, que nunca va a coincidir con lo que nosotros pensamos, porque claro, nosotros tenemos un chiste también que decía, si quieres que el Gran Espíritu se ría, cuéntale tus planes, ¿no? Lo que tú has pensado que tiene que ocurrir. Ese es un chiste para el Gran Espíritu. O sea, al final las cosas son de otra manera siempre. A ver cómo son, pero yo de luego me alineo, y para eso hace falta hoy día fe, que es un nubarrón, y que estamos viviendo, y que todavía es sensible, puesto que es realidad que estamos expandiendo, es sensible, y te puedes conectar con esa dimensión en la que tú sientas expansión energética, más allá de ti y en ti también, si es que eso es real, y yo sí lo siento. Bueno, ¿cómo vamos? El tiempo es 6:20 hasta las 30 minutos, ¿verdad? ¿Atento? Vamos muy bien entonces. Vale, entonces, a ver, claro, la charla iba sobre psicología y chamanismo. Sí, hay temilla interesante todavía. ¿Cómo los podemos relacionar, ¿no? Así de manera, digamos, inicial. Para mí trabajan la psicología y el chamanismo trabajan la consciencia en diferentes planos, digamos. La conciencia y la integración también. Me explico. La psicología trabaja la conciencia en la persona, la conciencia corporal, y bueno, ya os he dicho que soy muy corporalista, perdón. Entonces trabaja la conciencia del cuerpo, la conciencia de las emociones, la conciencia de los afectos y de los vínculos afectivos, la conciencia de los pensamientos, la conciencia intrapersonal, digamos, ¿no? Adentro de la persona y su mundo interpersonal también. Y lo hace para generar una mejor integración, que mi cuerpo esté mejor integrado con mis emociones, con mi mente, ¿no? Trabaja para eso. El chamanismo trabaja también con la conciencia y trata también de hacer una integración, pero con otros ámbitos, en otros aspectos. Y para mí favorece, lo que comentaba antes, es decir, la integración con la naturaleza. Llevar la conciencia a la naturaleza, a aquello que es más grande que tú, porque sí, está muy bien, tu problema está. Ahora os comento yo cómo yo he manejado, digamos, mi consulta privada de psicología, cómo lo he unido, digamos, a los trabajos chamánicos, digamos, ¿no? Pues con qué persona, en qué momento, para qué, ¿no? Entonces, una de las finalidades por las que yo invito a la persona en ciertos momentos, cuando ya habían hecho un cierto proceso, a ir a la naturaleza, a mi casa, a la ceremonia y tal, es para, de repente se me va, es para salir de tu propio, o sea, como, a ver, sinceramente entiendo que en la psicología como que tampoco hay una salida del ser humano, ¿me explico?
si tú no te reconectas con la vida, con lo que tiene, con lo que está afuera, con lo que es más grande que tú, pues no sales de pobre realmente, no sales de pobre. Entonces, pues eso da la posibilidad a la persona de salir de su pequeño mundo. Yo personalmente estaba asfixiadísimo. Mira, había hecho todo tipo de terapia, la bioenergética, la Gestalt, la no sé cuánto, la terapia no sé cuánto, pero estaba el eneagrama, me traía frito, estaba absolutamente atrapado en una maraña psicológica en la que no podía salir. Oye, y qué refrescante fue primero el cambiar y segundo el ponerte delante un fuego, ¿no? Como hacen los gitanos. Oye, empezar a cantar, a bailar, no sé cuánto, el fuego, joder, ¿no? Cuando vas a mi casa y pones en un círculo aproximadamente como este, en el centro un fuego 2 veces como este trípode, pues la gente dice, oye, pues joder, que el fuego, aparte de servir para nuestras barbacoas y todo eso, ¿no? Y para tener, pues coño, oye, que tiene esto, no sé, impone, o sea, como que aquí hay algo más, ¿no? A ver si va a ser la chispa de la vida, lo que realmente en el universo prende la llama de la creación. Entonces, ¿no? Vamos recibiendo destellos de ese tipo. Y uno va saliendo de toda su neura también, ¿no? En ese sentido. No sé si os resuena lo que os digo, yo fui víctima de la psicología, puede que yo sea muy torpe y es verdad que puedo ser también un poco así. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Además que en el fuego, por lo menos lo que a mí me transmite, no es solamente calor, ¿no? Es información. Cuando estás un poco en un estado, ¿no? Te da imágenes también donde puedes captar. Luego hay que saber traducir, claro, porque si no, pero el fuego es muy, para mí es muy poderoso, es gran abuelo, ¿no? Exactamente, le llamamos abuelo, perdón, abuelo o abuela, como símbolo de respeto también a todo lo que tiene conciencia más antigua que nosotros, hasta las piedras. Le llamamos abuelas porque las piedras, bueno, pues llegaron mucho antes que nosotros aquí, no es que no tienen conciencia, tú sabes si tienen conciencia, ¿no? Las piedras, o no, los minerales, pues, entonces, como muestra manifestación de reconocimiento, le llamamos abuelos o abuelas a todo lo que reconocemos como más sabio que nosotros, más antiguo, más anterior a nosotros, ¿no? A las montañas grandes tienen sus protectores, ¿no? Que precisamente esas caras que se ven en Norteamérica, no me acuerdo cómo se llama ese monte, antiguamente lo que habían eran ancestrales de los indígenas de allí, y los quitaron y pusieron... me suena, a lo mejor eso es grave, ¿no? Claro. Pero luego hay muchas montañas. Yo estuve los otros días en el Caminito del Rey y yo que veía el camino, yo veía la de protectores que hay ahí, es increíble, y tengo fotos, es decir, que tú echas la foto y ves el perfil de no sé qué, el del mono, el del no sé cuánto, es muy curioso, la montaña es muy interesante. ¿Vale? Las montañas, los ríos, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen ellos a los sagrados del bloque de la montaña? ¿Apus? Apus. Los apus. Pero lo que decía Miguel antes de las piedras, que si tienen conciencia, es que tenemos que cambiar el chillo también, ¿no? No es que tengan conciencia, es que son conciencia. Y nosotros somos conciencia, pero todavía el lenguaje nuestro no se adapta, ¿no? Bueno, hay una cosa que Miguel estará como de acuerdo conmigo, que todas las grandes montañas antes han sido mar. Entonces tienen toda la vida viene de ahí, ¿no? Del fondo del mar. Entonces es como van alternando para que se vaya reconstruyendo, ¿no? Y bueno, para un ejemplo el Torcal, vamos, que fue fondo del océano, pues hecho de esqueletos de grandes animales. El Torcal, el Caminito del Rey, todo esto han sido antes mar. Y ahí está la gran sabiduría. Claro. Entonces, bueno, ahí eso, volviendo al tema de la ceremonia, ¿no? Una ceremonia termino con esta idea, antes que se me olvide, en una ceremonia se te abre la contemplación a la belleza de la creación en definitiva. La belleza en el otro, como persona, en la enorme belleza que hay en la creación. Y eso es lo que con ayuda del vecino, ¿no? de todos los compañeros, se favorece mucho y te permite, pues bueno, para mí, por eso digo que yo me parece que quiero entresacar eso. Para mí es de las cosas más
profundas que se trabaja, digamos, lo que es estar en ceremonia. Además, desde el propósito de que nuestra propia vida se convierta en una ceremonia sagrada, en el sentido de que yo pueda estar usando, digamos, los mismos instrumentos y propósitos que hago en una ceremonia que obviamente es mucho más fácil, en un tiempo limitado, con un ambiente muy favorable. Bueno, en general, puede haber ceremonias que no tengan un ambiente nada favorable, ¿vale? Entonces, perdona. Sí, era el hilo de lo que contaba antes de las rocas, ¿no? Que estaban antes que de nosotros, ¿no? Quería compartir una experiencia, ¿no? Yo en ciertas ocasiones de meditación, ¿no? Que para mí es de las más profundas, ¿no? Además siento mi cuerpo, bueno, es que me siento roca, es una experiencia fantástica, o sea, yo no siento mi cuerpo, siento roca, granito, o sea, es que me siento hasta el tipo de roca, ¿no? Es muy interesante, es una percepción de que, es que no sé cómo expresarlo, fíjate, pero como que que hay vida, ¿no? No sé cómo expresarlo. ¿Cómo que hay vida? Sí, pues que esa roca que en algún momento de nuestra existencia, es como si viviésemos, o sea, yo en otra vida hubiera sido roca, no sé, es lo que siento, ¿no? Y es una sensación, no siempre lo consigo, ¿no? Pero cuando lo consigo, es tremendo. O sea que tú solo lo haces como un propósito que quieres. No lo hago, pues si me llega, yo medito, y en algunas ocasiones de mis meditaciones, cuando medito, pues, o sea, no siento mi cuerpo, no siento que soy, me siento roca, me siento piedra, me siento eso. Es que es lo que puedo expresar, claro. Que siento. Cuando hablabas de que las piedras llegaban antes que nosotros, pues sí, evidentemente, ¿no? Es como si yo en otra vida, no sé, es que no sé cómo expresarlo, simplemente te puedo decir cómo me siento en ese momento, ¿no? Y a roca, o sea, es que... Sí, sí. Sí, yo tuve un terapeuta muy bueno de terapia regresiva, llamado Carlos González, que tenía una frase que decía que la conciencia no tiene límites, o sea que no hay límites, ¿no? Puede parecer que eso puede ser muy difícil, pero que realmente la conciencia no tiene límites en ese sentido, ¿no? Para experimentar. Ha sido más de una y dos veces, no siempre medito muy asiduamente, pero lo consigo. Pero cuando lo consigo es como si llegara al clima, ¿no? De la meditación, decir, wow, aquí estoy ya, ¿no? Y me puedo tirar, no sé, es que estoy bien ahí, estoy bien. Quería compartir la experiencia. Un segundo nada más, Miguel. En 11 años de experiencia, que es lo que llevo yo con terapia regresiva, mis pacientes han sentido y vivido y revivido roca, aire, montaña, vegetal, animal, toro, entes no humanos con formas variadas, describen de dónde vienen, o sea, un montón de experiencias tan grandes que, como bien he recordado, que para la conciencia no hay límite. Y lo más gracioso es que podemos conectar con esa conciencia unificada y tener incluso experiencias que conciencialmente podrían no ser nuestras. O sea, es un mundo, en fin, me callo, con Miguel. Claro, Carlos ahí tiene una experiencia muy amplia porque en regresión pues... ¿Qué me puedes contar del uso de sustancias para incrementar la conciencia? Sí, vale. Vamos a ir a eso. Voy a hacer como 3 minutitos para entrar a eso con mayor profundidad y ahora entramos a eso, que es un tema que me resulta especialmente interesante por la aportación que se pueden hacer psicología y chamanismo, ¿vale? Que como intentaba aportar. Entonces, ¿qué le puede aportar el chamanismo a la psicología? Pues eso, ¿no? Es historia de salir de nuestro pequeño mundo e integrarnos en algo mayor, ¿no? Que entiendo que así salimos de pobre, pasar de algo más intelectual a algo más vivencial y poder entrar en estados de sanación profunda. Siempre, como decía antes, los rituales chamánicos pues, se caracterizan por conllevar un cierto desafío. Entonces lo conllevan, pero también muchas veces propician pues, sanaciones muy profundas, entre otras cosas a través de las plantas sagradas, que son pues, los instrumentos, obviamente, dentro del chamanismo pues, bastante importantes, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, ¿qué le puede aportar la psicología al chamanismo? O de hecho, ¿cómo lo he usado yo, ¿no? Pues la psicología lo que ofrece es como una visión evolutiva, por lo menos para mí, como yo la tengo entendida,
una visión evolutiva y estructural, me explico. Evolutiva en el sentido de que obviamente nosotros como seres humanos estamos expuestos a un proceso de desarrollo que se ha podido completar mejor o peor. Entonces, no todos estamos obviamente al mismo nivel de maduración somatopsíquica, digamos. Es decir, de nuestro sistema nervioso, si nos queremos ir a nuestro sistema nervioso, digamos, de fondo, es decir, toda nuestra, bueno, pues eso me vienen, claro, los escáneres cerebrales de los niños rumanos que han estado en orfanatos, es decir, pues ahora ya, como somos tan brutos, ¿no? Pues ahora ya que tenemos los escáneres, ya sí que podemos entender que el cerebro de una persona que ha estado expuesta a grandes carencias afectivas, pues está absolutamente en cuadra. Bueno, no puedes compararlo con otra persona que pues ha tenido lo que ha necesitado para desarrollarse. ¿Qué es lo que pasa? Que si no hay una perspectiva evolutiva, obviamente la persona frágil muchas veces se tiene que fortalecer, digamos, se tiene que cubrir de una especie de fortaleza pues, para subsistir y para sobrevivir, en ley de vida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para mí la psicología da una serie de criterios técnicos, que no dudo que también lo puede hacer un chamán o un taita de la selva, sintiendo a la persona a su manera, pero la psicología lo hace desde otro lugar. Y entonces te permite, de alguna manera, pues identificar dónde está cada uno. Pues si estamos hablando de aprender inglés, pues si vamos a aprender inglés, pues lo suyo es hacerle a la persona un chequeo para ver en dónde está, ¿no? Y vamos a partir desde dónde está, no vamos a empezar 3 cursos más por delante, ¿no? Que no sabe. Entonces, a mí me permite identificar dónde está la persona, su consistencia real a nivel psíquico, para, de alguna manera, poder minimizar la posibilidad de que en el encuentro con la parte, digamos, más desafiante del chamanismo se produzcan desorganizaciones psíquicas o procesos, digamos, como se dice, iatrogénicos, ¿no? de empeoramiento, o sea, de que peor el remedio que la enfermedad, como quien dice, ¿no? Entonces, eso te lo da una visión evolutiva y estructural. Quiere decir, no todo el mundo tiene los mismos miembros. Y personas que tienen los primeros miembros muy frágiles, pero que no obstante han tenido que levantarse como todo, pues requieren de unas condiciones específicas y especiales en sus exploraciones, por ejemplo, pues de las plantas sagradas, como vamos a ver ahora, ¿no? Porque si no, pues puedes exponerte a algo pues como un circuito eléctrico, ¿no? O lo que ocurre con nuestro ordenador, de repente pues viene una sobrecarga de energía y tu ordenador hace así, ¡pum!, y se funde. La energía es mala, no, pero los circuitos tienen que estar dispuestos en el buen estado para recibir esa energía. Si no lo están, pues puede haber colapso y puede haber, digamos, pues hablando mal, reventones, ¿no? que conlleven desorganizaciones a nivel de personalidad, pues brotes psicóticos, etc., ¿no? Entonces, esa es la complejidad que yo creo que se está haciendo un buen trabajo con las plantas sagradas, pero obviamente siempre se puede ir a mejor y creo que es importante una reflexión al respecto, ¿no? Entonces, ese calibraje y ese acompañamiento y ese crear un contexto. Porque fijaros que hay psiquiatras, de hecho me traje el libro para guardar mi chuletilla, como Stanislav Grof, que ha trabajado durante 40 años con LSD y, bueno, LSD para mí ya, o sea, nunca tomaría LSD, no lo voy a tomar, ya es una planta, es algo sintético y para mí yo me siento tranquilo y confío en lo natural, las plantas naturales, las que nos da la tierra, las que por algún motivo nos da la tierra y fíjate tú cómo ensamblan con la química de nuestro cerebro, ¿no? Con los receptores de nuestro cerebro, eso sí. Pero no obstante, 40 años de trabajo con psicóticos también, muchos psicóticos, dándole LSD, 15, 16 sesiones de LSD a una persona psicótica, ¿no? Para mí, o sea, en principio, para mucha gente como lo peor que puede hacer, ¿no? Pero ¿qué pasa? En un contexto adecuado, con un acompañamiento, en una comunidad, con unos medios, con un seguimiento, con un apoyo, y eso no siempre se da, ¿vale? Entonces, bueno, ahora nos introducimos un poquito más en eso. Pues eso, evitar desequilibrios personales, y luego también está muy interesante el tema de las crisis espirituales, ¿no? O la emergencia espiritual, que no sé si os suena este hombre de Stanislav Grof, ¿os suena? Stanislav Grof, un psiquiatra de origen checoslovaco, pero creo que americano. Es Un hombre muy, muy lúcido. Y este hombre,
suyo es el concepto de emergencia espiritual. En el mundo donde yo me he movido, que probablemente es común con el vuestro, pues muchas personas han contado que en cierto momento tuvieron una especie de crisis muy fuerte que conllevó, digamos, la emergencia de aspectos espirituales, pero al mismo tiempo su cordura, o sea, que se volvieron locos durante un tiempo, ¿no? Estuvieron desvariando mucho tiempo, y entonces, curiosamente, yo la mayor parte de las veces que he escuchado esto, las personas además tuvieron que apechugar con el proceso ya solas, ¿no? Es decir, viviendo además la incomprensión de las personas de alrededor, ¿no? Y por supuesto de sus psiquiatras, ¿no? Que es a lo que vamos, ¿no? Stanislavski nos permite diferenciar lo que es un despertar espiritual que conlleva un desequilibrio psíquico, una desconfiguración a nivel psíquico corporal y del sistema nervioso tan potente que efectivamente pues, genera una serie de síntomas que pudieran ser parecidos a síntomas psicóticos. Pero si tú no entiendes que lo que está a la base es un proceso de despertar espiritual, y parece que cada uno tiene su hora y su momento, pues entonces lo tomas como un enfermo psiquiátrico, y bueno, y de hecho se dice que los psiquiátricos están llenos de potenciales chamanes y de potenciales de todo, ¿no? Porque simplemente no tuvieron el contexto para poder ser acogidos, acompañados y apoyados en su proceso para traspasar ese tránsito, ¿no? Es un tránsito. No, cuando termine, Sí. que me pasaba una cosa muy curiosa cuando era pequeña, y es que todas las personas que supuestamente estaban en un psiquiátrico, se iban y venían a casa y tal, pues en el mismo bloque donde yo vivía había dos mujeres, ¿no? Y se acercaban siempre a mí, siempre. Las demás lo rechazaban, claro, pero yo como lo miraba directamente a los ojos, se me quedaban mirando los ojos, y era como si empezaran a hablarme, a decirme cosas. Pero era como una atracción, no sé, era muy pequeña, pero venían a mí. Es curioso. ¿Y cómo lo interpretas tú? Pues no sé, hablando de eso ahora también me llama mucho la atención porque siempre tengo una sensibilidad especial con estas personas. Nunca me han dado miedo, al revés. Y siempre veía, no sé, además yo me miraba fijamente a los ojos. Cosa que cuando era pequeño, no me mires fijamente a los ojos porque si no, ¿sabes? Como... Eso quizás sea una característica de personas sensibles también, ¿no? Que no le tenemos especial miedo a los locos, sino que vemos más allá, ¿no? No genera ese tipo de miedos, ¿no? Hay historias, ¿no? Además que me buscaban, era curioso, sí. Pero jugar con ellos. Bueno, entonces el concepto de emergencia espiritual que os decía, de hecho, bueno, yo entiendo que eso para mí es una especialidad, digamos, mía, ¿no? En el sentido de acompañar a las personas a reencauzar, a reconfigurarse, a reconstruirse cuando han tenido una crisis espiritual simplemente, ¿no? Se puede tener de joven o de más mayor, pero no confundir sobre todo con un proceso psiquiátrico, digamos, común, ¿no? Entonces, yendo y siguiendo conectando el tema de las plantas sagradas que tú decías, ¿no? El tema de las plantas sagradas, claro, para mí tiene plantas sagradas, como decía, vienen de la tierra, son plantas naturales que pues encajan perfectamente en los receptores de nuestras células. Tenemos receptores para todas esas sustancias, ¿no? Que puede tomarse como casualidad, pero también como que no es casualidad. Y entonces, claro, la cuestión es, ¿qué se toma, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de la ayahuasca, ¿no? Que es de las más conocidas hoy día, que está muy en boga. Entonces, la ayahuasca, pues tipos de ayahuasca hay muchas, ¿no? Hay muchísimos tipos y ya está el propio cocinero de la ayahuasca, que son cocineros expertos que saben compensar los componentes perfectos para que tengan un determinado efecto. O sea, es decir, primero es saber qué está tomando uno, ¿no? Y ahí puede haber muchísimas diferencias. ¿Dónde la toma? No es lo mismo tomar la ayahuasca, como hace alguna gente joven, ¿no? Que la pide por internet y se la toma en su... De ahí han salido también cosas muy buenas. Se escuchan cosas muy buenas, muy favorecedoras, y cosas también, ¿no? Que no son tan cosas más dolorosas. Que tomarla pues en un espacio especialmente creado para eso, cuidado para eso, sostenido para eso, o si lo tomas en la selva. El dónde, ¿no? Que es el setting, que en inglés queda mejor decirlo, o sea, todo el contexto que envuelve. Vale, tenemos la planta, vale. La planta con su química. Pero ahora lo que vamos a analizar, digamos, es dónde cae eso, ¿no? ¿Dónde cae? Todo ese contexto que voy a desarrollar como círculos concéntricos. Entonces, el dónde es importante.
pero el quién te lo da también es muy importante. O sea, hay una diferencia cuando una planta te la da, por ejemplo la ayahuasca te la da un taita de la selva que la lleva tomando desde pequeñito, o sea, desde bebé, vamos, que su madre estaba tomando ayahuasca cuando él estaba en la barriga de su madre. No es lo mismo que te la dé una persona así, que te la dé una persona porque, bueno, que no se ha criado en esa cultura. Es decir, el quién es muy importante y eso se nota. Cuando tú tomas una planta con un taita, es como, puede ser, yo he tomado por ejemplo con taitas colombianos y con gente que ha aprendido de ellos que también son muy buenos. Entonces es lo mismo pero no es lo mismo, y en algún momento de la ceremonia te das cuenta de por qué esto, además que le encanta hacerse el tonto, a los taitas les encanta pasar por hombre así como tosco, que no, pero de repente en la ceremonia lo ves y sabes y ves que lo que es capaz de hacer ese hombre, ¿no? Entonces es igual pero no es igual, y entonces el quién es muy importante, y también es muy importante la responsabilidad que asume ese que te la da, ¿vale? Y ahí es donde yo entiendo que tenemos que mejorar mucho, porque muchas veces la sustancia se da, la planta se da, pero forma parte de tours, entonces yo me voy y ya no te veo nunca más, ¿no? Entonces ahí es donde se hace peligroso para personas que tienen una estructura frágil, ¿vale? Que sabiéndolo ellos o sin saberlo, porque muchas personas están muy compensadas. Entonces, yo digo, yo tengo la... Miguel, ¿puedo interrumpirte ahí sobre la bolita? Permíteme que termine esto porque me han dicho que tenemos 10 minutos, termino muy rápido y abrimos el ¿vale? Okay. La responsabilidad que adopta la persona y a cuánto está dispuesta a acompañarte y apoyar y a contener tu proceso. Eso a mí me parece que es clave, ¿vale? Porque para una persona que tiene una estructura frágil, que podría ser muy positivo tomar la ayahuasca, pero en un contexto determinado, o en una comunidad acogida y tal, en otro contexto puede ser devastador para su vida. Y claro, estas las cosas no ocurren al tercer día de tomarla, pueden ocurrir también al mes o 2 meses, cuando ya ni la persona se ha acordado de lo que le ha pasado, pero se ha desequilibrado, ¿vale? ¿Para quién? O sea, ¿quién toma esto? Entonces, eso, ¿dónde está cayendo la ayahuasca? En cómo es la estructura física, la consistencia real que tiene la persona, cómo están sus circuitos energéticos para asumir ese fogonazo energético que te da la planta. Entonces, ¿para quién? ¿No? Forma parte del contexto. ¿Desde dónde y para qué se toma? Porque hablamos del propósito. Porque tú con tu propósito vas a decidir, digamos, hacia dónde se dirige el proceso. ¿Vale? Es como, no, lo que la planta quiera, bueno, ya sabéis, ¿no? Si tú estabas antes cuando hablábamos de los queros eso lo tienen clarísimo. O sea, si tú no decides las cosas, pues alguien las va a decidir por ti. Tu propósito es muy claro, es muy cómodo decir, no, lo que Dios quiera. Vale, esa yo lo entiendo como la parte femenina, pero tampoco seamos cómodos. Que si Dios va a disponer de todas maneras, no te preocupes, pero tú propon y lanza tu flecha donde tú quieres. Entonces, si tú vas a tomar una toma y no sabes qué propósito tiene, con tu intención, pues entonces ahí eso forma parte del contexto. Yo es que la quiero usar pues, para tener un viaje psiconáutico. Bueno, pues se ve en la ceremonia de ayahuasca donde terminan esas personas. O sea, es como mucho en la superficie. O sea, es imposible que profundice así en nada. Y a veces pues, ¿no? Y bueno, ¿cuánto, no? Pues es otra cuestión del contexto, cuánto se toma, no solamente en un día, sino a lo largo del tiempo, cuánto y en qué momento, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito toda la historia de la planta sagrada. Yo la ayahuasca la tengo como la medicina más poderosa que existe probablemente. Bueno, cada vez voy conociendo otras muchas, pero que es muy poderosa, pero depende del contexto donde la apliquemos, ¿no? Con respecto a la medicina de la bolita, bueno, como le decimos cariñosamente, la ayahuasca, lo que sí yo he observado, ¿no? Durante todos estos años de mi experiencia, y tú sabes, de viaje y tal, es que la forma, el contexto en que lo dan los indígenas, ¿vale? Es como el que nosotros tenemos asimilado de que mi hijo va a estudiar una carrera. ¿Okay? Ellos, eso es algo extraordinario y para nosotros es normal, están medio subvencionados, medio tal cual. Entonces cuando vienen aquí y nos dan esa medicina tan especial y sagrada, la energía
de la persona que ha cocinado, no solamente que le da, sino que lo ha cocinado. Es importante que salga del corazón con la intención bonita de dejar libre, no manipular, que también es importante en ese contexto. Y luego, ese sustento que tú estás comentando, igual que nosotros necesitamos, ellos han mantenido esa información ancestral y nos están recordando la nuestra, porque nosotros también tenemos, ojo, todo el mundo ha sido selva antiguamente, por lo cual, pero nosotros lo hemos olvidado y ellos nos lo están haciendo recordar. Tú eres tan bonito taita y tan bonito hombre medicina y poderoso como cualquiera de la selva, solo que se te había olvidado y ellos han venido aquí y te han dado un meneón y han dicho, y tú has dicho, wow, pero si yo tal, y te resuena. Y entonces recordar lo que tú ya sabes, lo que llevas en tu ADN también, tu ancestral. Y encima tienes la capacidad, y tú, para más simple, estudios, donde te puedes basar para sostener a esa persona que su mente es más rápida, trabaja de distinta forma. Tú con un indígena y muchas veces te hablan y tú dices, ¿qué me ha dicho? No, nosotros dominamos el lenguaje como con una extensión distinta, pero no porque seamos mejores ni peores, simplemente porque lo tenemos más trabajado. Entonces, como sostiene uno occidental, un taita occidental a un occidental, lógicamente creo que un hombre de medicina de algún otro sitio que no esté criado aquí, que acaba de salir de la selva, no significa que tal. Sí, me parece muy importante esa idea que tú me comentaste un día, que realmente los taitas o los chamanes de allá no conocen la estructura psíquica de acá. Entonces, como tú decías, somos nosotros los que tenemos que de alguna manera adaptar y hacer ese trabajito. Bueno, creo que estamos fuera de tiempo, ¿no? 2 minutos te quedan. 2 minutitos. 2 minutos. Ellos lo utilizan, yo aquí tengo la sensación de que se utiliza con demasiada frivolidad. Que bueno, aquí aparece un señor viniéndote a ayahuasca, incluso diciendo que te acompaña en el proceso y la gente se apunta sin mucha ni formación, ni preparación, ni conciencia de dónde va. Allí es igual, no, yo me imagino que allí debe ser algo más profundo. O sea, no es como irte a un bar a tomar una copa, vamos. No, es que allí es muy distinto. Tú imagínate, por ejemplo, sitios como el Putumayo, en Colombia, es que son zonas ayahuasqueras, lo que te decía, y eso está dentro de la cultura, pero dentro de la cultura. Los niños toman ayahuasca con total normalidad, ¿sabes? Entonces está dentro de su cultura. No es... Entonces nuestro concepto es totalmente diferente y más artificial. Pero a mí no me gusta como quedarme en la crítica, sino como decir, a ver, se puede hacer mejor, por supuesto. Y se está haciendo, en general creo que se hace, digamos, el beneficio es mucho mayor que el prejuicio, pero hay que aprender a cuidar detalles. Y lo que decimos, los taitas muchas veces tampoco saben cómo funcionamos. Te puede parecer que sí que saben cómo, pero no saben. Somos muy distintos. Para bien, para mal. Un compañero de trabajo. Perdonadme, le damos a Miguel los últimos 30 segundos, los últimos minutos para que se despida, porque el tiempo es el tiempo. No tenemos más tiempo. Bueno, pues lo voy a aprovechar dando las gracias por vuestras caras de interés y de atención y todo, que me he sentido muy cómodo y bueno, espero que haya resultado útil. Ya no vas a tocar esta música. No, iba a cantar una canción, pero bueno, ya... En fin. Para la próxima. Para la próxima.